políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer Saludos cordiales. A quienes nos siguen por este medio digital que se llama El Quijote Digital y su programa Entre Líneas, que pretendemos leer lo que no está en letra grande, o sea, lo que está al trasfondo de cuando alguien dice algo que va a hacer. De eso se trata este programa. Hoy vamos a tratar el tema muy importante para el desarrollo del país y se trata sobre el tema de la vía Loja-Santo Domingo y la estabilidad del talud en el kilómetro 83. También queremos saber sus efectos y consecuencias en el comercio, la agricultura y movilidad del sector y sus parroquias. Hoy invitamos al abogado Emanuel Narváez, constitucionalista, al ingeniero Freddy Almendares, exteniente político y presidente de la Liga Parroquial de Ayuriquín, y al mecánico industrial, también radicado en Ayuriquín, León Aldilema, para que nos diga cuál es la situación real sobre el talud y los trabajos que se están haciendo. Buenas tardes, estimado doctor Emanuel. Usted que conoce bastante el tema, sobre el tema de la ampliación, cuéntenos cuál ha sido la razón por la cual no se inician los trabajos hasta ahora y denos la explicación porque no entendemos, ya debe haberse dicho hace mucho tiempo. Saludos, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Patricio. Es un gusto nuevamente participar dentro del programa Quijote Digital y el programa Entre Líneas en particular. Saludo también a las personas que están presentes en el estudio. Hay que considerar algo que es importante, que en su momento el valor que se estableció para la ampliación de la carretera fue revertido al Estado en lo que correspondía, ya que no se llegó a concretar el contrato, por la redundancia, y entonces volver a tramitar significaba un proceso largo. Sin embargo, lo grave de esto es que no hay transparencia, es decir, hasta ahora no hay una comunicación pública por parte de la prefectura, que he visto por lo menos, en la cual establezca cuáles son los motivos particulares. Sabemos en general que no se puede, que se tiene que establecer un nuevo contrato, ya que el anterior ha sido dado de baja, fue dado de baja ya hace mucho rato, y que tendría que establecerse un nuevo contrato. Ese nuevo contrato debería contemplar las variantes. No hay que olvidar que en el contrato original no había unas variantes, están solamente la ampliación de la carretera estable, como se encuentra en este momento, y las variables, las que queda en caso de Tinalandia, estaba contemplada, estaba parte, digamos, porque hay que hacer obras de infraestructura bastante complejas y tiene un costo también elevado. Por lo tanto, este contrato, reitero, de todo lo que acabamos de mencionar, no estaba dentro del contrato original que se firmó pues, en enero del 2015, de contrato, el famoso convenio tripartito, que involucró a la prefectura de Pichincha también en sus porcentajes, que no solamente es un involucramiento de tipo participativo en cuanto a técnicos, sino que es una participación económica, de acuerdo al fideicomiso, pues tiene una participación económica bastante alta, va en proporción del número de kilómetros que corresponden a cada uno. Así que a cada prefectura me refiero. Entonces estamos ante esa situación y aquí la solución pues obviamente es que el gobierno central a través de sus delegados del ministerio pues haga una asignación para el mejoramiento de la carretera, para la ampliación de la carretera o en su defecto sería lo más adecuado
dejar sin efecto ese convenio para que sea la Ministerio de Obras Públicas quien se haga cargo de este proceso. O sea, parece que llegamos vamos a ir a ese punto, prácticamente de dar por terminado ese convenio tripartito y pasamos digamos, a que sea el Ministerio de Obras Públicas el que asuma la responsabilidad del manejo y de la ampliación de esta vía. ¿En qué quedaría el contrato ya firmado con la empresa Éufrates de aquí de Santo Domingo? Bueno, se han ganado las acciones de protección hasta donde conocemos. El responsable de la compañía pues tiene que responder con sus bienes lo que se estableció como indemnización, me parece que son algo así de 5 o 6 millones de dólares, que tenían que ser devueltos porque es parte del anticipo que se dio hace 7 años, 6 años. Y entonces en la actualidad ese dinero pues serviría, como dijo en algún momento y le puse a la prefecta, serviría como base para hacer la nueva contratación. Entonces, en este caso, se ha negado a devolver a través de la utilización de todos los argumentos y argucias legales que la ley permite, pero que llegó un momento en el que ya no tuvo para dónde coger, es decir, la decisión está a nivel de Corte Constitucional. Ahora bien, aquí hay una cosa que es importante. La Corte Constitucional establece el pago, en este caso, de una indemnización como la que acabamos de mencionar, pero no establece la obligatoriedad de ese pago mientras no se establezcan también las sentencias en su nivel. Es decir, se hizo la demanda de primer nivel, se ganó, y esa misma audiencia con resoluciones es la que subió hasta la Corte Constitucional, donde se ratificó. Tiene que regresar al juez, el juez tiene que determinar el tiempo. Entiendo que eso ya se dio. Okay. Y ahí está incumpliendo algo fundamental, que está dentro incluso del Código Orgánico Penal, que es el incumplimiento de decisión de autoridad competente. Ok, muchas gracias. Concretémonos un poquito en el tema que nos atañe ahora, el tema del talud en el kilómetro 83. Ingeniero, yo entiendo que, ingeniero Freddy Armendáriz, yo entiendo que los trabajos que se están haciendo en este momento, en ese talud, me parece que no son suficientes, como que no le veo que garantice que no vayan a continuar con los deslaves. ¿Usted cree que este contrato o este trabajo que están haciendo solucione el problema realmente? Usted que vive allá en Ayuriquín y que entiendo que están preocupados más que nadie, porque entiendo que mucho la economía está afectada, tanto en el tema, digamos, agrícola, como en el tema económico, movilidad, etcétera, etcétera. Buenas tardes, gracias, estimado Patricio, estimado Emanuel, por ilustrarnos en el tema legal. Saludos, León Anilema. Saludos también a la audiencia. La percepción de las personas que vivimos en Ayuriquín básicamente es de que si no tenemos un fluido vehicular normal en la parroquia, no solo en Ayuriquín, sino en Manuel Conor Astorga, que es Tandapi, tenemos una sufrimos directamente la afectación a los ingresos familiares de las personas que dependen directamente, de las familias, de las cientos de familias que dependen directamente del comercio en los cascos urbanos de estas dos parroquias, ¿no? Y eso estamos hablando de alrededor de 1,000 familias, unas 1,200 familias en las dos parroquias. Eso es la afectación directa. Se para el tráfico vehicular y la economía cae en un 80% fácilmente. Eso da directamente a los bolsillos de las personas y afectan tremendamente, no solamente en el estado de ánimo, sino en todo nivel, salud, educación y todo. Respecto al tema del talud, lo que sentimos como ciudadanía es que no hay una respuesta efectiva a la problemática.
no hay una respuesta. Ya se dio el deslave hace un par de años, ¿no? Pero no ha habido una respuesta efectiva que intente de a poco ir resolviendo el problema de este deslizamiento, ¿no? Y es lamentable también que se encadenó el tema de la pérdida del puente que está cerca del kilómetro 83, que también, si no somos súper técnicos en el tema, pero sí la gente se da cuenta que no se trató el tema del puente también como se debía haber hecho para prevenir que se caiga, ¿no? Bueno, el talud ya había sucedido, digamos, del derrumbe. En ese sector ya había sido recurrente, ya llevamos 3, 4 años antes que había sucedido. ¿Por qué cree usted que no se aprovechó cuando se cayó el puente, que también fue por ineptitud? ¿Por qué no se aprovechó para tratar el tema del talud? Sí, son preguntas que realmente no tienen respuestas certeras, no. Ese tiempo que se paró debía haberse hecho un trabajo muy eficiente, muy efectivo para no parar otra vez como ahora. Tuvimos más de un mes de para, puede ser por recursos, no lo sé, pero no hay una respuesta efectiva que la gente se queda satisfecha, ¿no? A pesar de las socializaciones que han hecho. Así es. Buenas tardes y bienvenido, estimado. Usted es mecánico industrial, si no me equivoco, y vive y radica en Ayuriquín, ¿verdad? Bien, señora Anilema, ¿usted cree que con el trabajo que están haciendo en el talud, en alguna medida también se soluciona el problema? Y no sé si es que con esos equipos, con esa gente que están trabajando, el trabajo realmente va a ser definitivo para que no tengamos más problemas, por lo menos en ese sector, ¿no? Buenas tardes, don Patricio. Buenas tardes, ingeniero Freddy. Buenas tardes, ciudadanía. Desde un punto de vista quizás crítico, para mi punto de percepción de ciudadano de la parroquia Villequín y usuario de la vía al lado de Santo Domingo y del tramo KFC en el Tuachi, lo que más me preocupa a mí es el trabajo ortodoxo que se viene dando. No he visto un trabajo de una empresa o contratista que se haya prestado para hacer un trabajo tan ortodoxo. No brinda garantías, ni el trabajo ni lo que viene a futuro. Entonces le podría decir que hizo un trabajo no garantizado, porque son 180 días. El principal trabajo que están haciendo ahora de remover rocas por aquí y por allá, solamente es el inicio. De ahí todavía tiene un proceso, que eso no brinda garantías. Si ahora se ve, se percibe, y hay videos que circulan en redes sociales, que se ve que hay un grupo de personas que están trabajando ahí, y se ve que ahí están trabajando a riesgo personal. Escuchando, observando por ahí, quizás investigando, se escucha que sobrepasa $1 millón, y ver ese tipo de trabajo que es bastante ortodoxo preocupa bastante a la ciudadanía. Le escuchaba aquí al ingeniero Freddy que me decía que aparte de los 1.200, 1.300, 1.300.000, perdón, más el IVA y todas esas cosas, llegaba a unos 1,5 millones, pero ahí había que sumar una inversión previa de cerca de $600,000, lo que le da un valor más o menos de $2 millones en total. ¿Por qué se utiliza, digamos, un sistema como el que usted dice, prácticamente personas colgando ahí con cabos y con taladros manuales o no sé, eléctricos? Bueno, el tema es haciendo un trabajo que prácticamente ya debió haberse eso dejado hace mucho tiempo, porque hay empresas como por ejemplo Hidalgo, Erdoiza Crespo, empresas que tienen una experiencia muy vasta sobre el tema de manejo de carreteras y este tipo de cosas. ¿Por qué no se contrató con ese dinero más bien una empresa de estas para que haga ese trabajo? O en su defecto, como yo digo, ¿por qué no se aceleró el proceso para entregarle o nombrar el administrador y el fiscalizador para que la empresa ganadora inicie los trabajos? Porque entiendo que está dentro de su espacio de los 15 kilómetros que tiene que hacer la empresa esta que ganó Eufrates, la ampliación de la vía. Ellos podían haber hecho por el mismo dinero. O sea, yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta indolencia? ¿Por qué tanta ineptitud, tanta incapacidad para hacer las cosas de una vía tan importante? ¿Por qué ese quemimportismo hasta cierto punto? No sé si de la ciudadanía, porque la verdad es que sí hemos hecho muchas cosas, muchas gestiones a través de la presidencia, a través del Ministerio de Obras Públicas, etcétera, etcétera,
para que se libere, digamos, en este caso, o se retire la delegación de la competencia a la prefectura, porque conocemos de su inactitud, su incapacidad, su falta de técnicos profesionales, de falta de equipos, etcétera, etcétera. Eso es imposible que podamos seguir viviendo de esta manera. Entonces yo digo, ¿por qué no se contrató con una empresa si vamos a invertir $2 millones? Se presume y se piensa a veces a modo grueso, a lo criollo, que la viveza criolla, latina o ecuatoriana sigue vigente en la contratación pública. ¿Qué se puede decir de espacios donde que se prestan para eso? La profesión de uno lo permite para estar haciendo obras, y se ve que hay personas y personas indecentes proponen que en un contrato ganar 50%. A veces más quieren ganar a personas que están fuera de las obras, de ejemplo, los administradores de territorio, etcétera, y los contratistas son los que ganan menos. Entonces, ¿qué hace el contratista ahí? Abarata costos, él también tampoco quiere perder y arriesga su reputación, su profesionalismo por ganarse un centavo, pero los que más ganan a veces son los primarios, que pueden ser, pongamos ejemplo, presumiblemente se podría hablar de los prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, etcétera, se presume eso, ¿no? Entonces, y eso se vendría a decir que es una poca ética que existe de los administradores de territorio, porque todavía existe eso en el país y todavía no se ha hecho que se haya erradicado de raíz ese problema. Y por eso es que hay ese problema, por ejemplo, que a veces no contratan a empresas que brinden garantías, que brinden seguridad en sus trabajos. Pero se supone que es una licitación, que hubo un concurso, que el CERCOP, digamos, se supone que exige ciertas condiciones para determinadas obras y poder otorgar el contrato. Sin embargo, no es así. La corrupción, mi estimado don Patricio, nos atreverían a decir que todavía la corrupción reina, campea todavía en nuestro país. Así no es. queda más que decir, porque se vive, se pasa a diario, se ve a diario, se ve los videos, se ve los trabajos que lo ejecutan y se ve que es un trabajo bastante ortodoxo. Entonces a uno le viene a la cabeza que es antitécnico, o es que están cobrando demasiado barato por la obra para poder crear semejantes riesgos para trabajadores, para usuarios y todo lo demás. Claro, doctor Manuel Narváez, en el tema de este contrato, está hecho para 180 días, lo cual nos preocupa porque nosotros que somos los usuarios sabemos que, bueno, ahorita entramos en verano y a lo mejor el tema nos pone un poco de tranquilidad. Viene el invierno próximo y nadie garantiza de que ese talud esté estable. La pregunta ¿es posible que ese contrato hecho para 180 días con una empresa que luego de la convocatoria en noviembre, recién se constituyó en enero esta empresa y no tiene equipos, solo tiene experiencia, dice el que recibió el contrato, pero la prueba está en un video que, por ejemplo, queremos ver si nos puede pasar, donde se ve a la gente etcétera, y nosotros no podamos hacer un trabajo decente, un trabajo que, digamos, una empresa seria lo podría hacer. Doctor, dígame, ¿podemos rescindir ese contrato y de pronto escoger de nuevo con una empresa que sea realmente capaz, tanto en lo económico como en lo técnico, por favor? Sí, el tema es que yo quisiera ampliar un poquito lo anterior, es decir, hay un elemento fundamental que es consustancial a los legisladores, tanto provinciales como a los nacionales, que se llama fiscalización. Si no existe fiscalización por parte de quienes son los representantes de la provincia, no ha habido fiscalización de lo que conocemos, entonces ellos se sienten con la capacidad de seguir transgrediendo la ley y haciendo cosas como las que acaban de pasar. Contratos hechos entre gallos y medianoche, contratos con empresas que no tienen, que son un número de rubros de sastrería, que no tienen ni siquiera experiencia,
Es decir, esto, como ustedes recordarán, no solamente ha sucedido en Santo Domingo, sino también en otras ciudades y en otras instancias, por ejemplo, en los hospitales. Pero volviendo a lo que nos interesa, lo que aquí se tiene que hacer es, aparte de la fiscalización, que se determine efectivamente cuál es el incumplimiento, dar por terminados los contratos. Y obviamente, pues que corran con la responsabilidad civil, penal y administrativa las personas encargadas de haber firmado los contratos. Por lo tanto, esa parte es importantísima porque de lo contrario, estamos cada vez y cuando ampliando nada más de la forma tan dolosa de actuar como es en el caso de la prefectura y otras instancias y otros organismos públicos en la provincia y en la ciudad, que lo único que causan es perjuicio. Así que en realidad yo pienso que aquí lo que hay que hacer es poner en efectivo o hacer efectivo el tema de los elementos que tiene la ley. Una vez que se establezca la respectiva investigación, eso pasa a Fiscalía. Se tiene que Fiscalía establecer los grados de responsabilidad, como digo, en este caso penal, de las personas que han firmado contratos y que tienen que responder por este mal manejo de las obras. Así que yo pienso que debería ser un llamado de atención para los que están manejando eso, independientemente de que esto no nos solucione tampoco, porque si se hace un proceso de penal, realmente lo que vamos a tener es a lo mejor alguien detenido, alguien privado de la libertad, pero la obra seguirá sin hacerse. O sea que, doctor, o sea que en todo caso, si es que en agosto inicia la obra, la empresa que en este caso ganó la ampliación de esos 15 kilómetros, quiere decir que tendría que empezar a trabajar, pero ya no lo tocaría ahí porque eso está en otro contrato, o puede intervenir esa empresa que se supone esos 15 kilómetros, o sea, el talud está en los 15 kilómetros que él tiene que hacer y se pueda, digamos, en alguna medida a trabajar ahí y con una empresa que yo entiendo de Eufrates tiene mucho mejor capacidad que la que acabamos de describir, ¿no? Quien ganó este contrato para trabajar en el tema del talud. ¿Qué opina usted? El asunto es que precisamente la empresa Eufrates se basó en que ellos tenían firmado. Cuando es un contrato de esta naturaleza público, se recibe un anticipo, a veces un anticipo bastante elevado, por lo menos del 50%. Y luego después ellos aducen que han tenido que hacer gastos y la evolución de esto es lo grave. Según estoy leyendo, eso no, ese dinero que van a utilizar para la ampliación es un aporte del presupuesto del Consejo Provincial, del GAL provincial, descuidando elementos que son fundamentales, que están dentro del total. Y es por una obra en la que se han empeñado en hacer, quién sabe cuál es el motivo, pues nosotros especulamos que es un motivo de tipo económico, ya que el manejo del peaje es interesante. Hay una cantidad de dinero muy interesante que entra semana a semana y en épocas feriados pues muchísimo más. Por eso es que yo pienso que debe haber una investigación muy exhaustiva por parte de una fiscalía para que luego se haga bueno, primero tiene que ser Contraloría para que eso pase a Fiscalía. Bueno, doctor, eso es muy difícil. Usted sabe muy bien que aquí no funciona ni Contraloría ni Fiscalía. Yo lo veo por ese lado le veo tan difícil que nosotros podamos revertir tantas cosas que se están cometiendo en Santo Domingo porque justamente no existen las entidades de control. Tal vez seríamos nosotros los que estaríamos llamados a exigir esa situación. Bueno, claro, es precisamente la acción de los representantes, parte de sus funciones, porque
En los anteriores gobiernos y en los anteriores asambleístas no hubo ninguna acción y más bien hubo mutis por el foro, es decir, nadie dijo nada. Y entonces ahora tenemos la esperanza de que por lo menos los nuevos asambleístas pues, planteen ese proceso de investigación a través de sesiones con la Contraloría y posteriormente, claro, Es difícil, doctor. Yo le veo difícil en el sentido de que de parte de la señora Viviana Veloz no creo que le interese mucho el tema. De parte de la señora Yadira Vallas es parte interesada en el tema. Y entonces la cosa yo la veo difícil que por ese lado funcione el tema de fiscalización. Ojalá fuera así. Lastimosamente los asambleístas que tenemos y los que han existido aquí nunca han hecho un ejercicio de fiscalización a los fondos que se manejan aquí en Santo Domingo, sea de la provincia, sea del municipio, sea de cualquiera. Definitivamente eso está comprobado. La pregunta ahora, discúlpeme, ingeniero Freddy, a mí me tiene preocupado algo. Una empresa que se lleva 1,5 millones de un contrato, donde tiene usted gente trabajando colgados, tiene que pedir ayuda al cuerpo de ingenieros del ejército para poder desalojar ese material que cae de la montaña. ¿Cómo se explica? ¿Por qué, por ejemplo, mejor no le dieron al Colegio de Ingenieros, de militares, en la obra? Y le dan a un personaje que dice que tiene experiencia. Es posible, yo lo veo por la edad, sí, es posible que tenga experiencia, pero no en ese trabajo. Entonces, ¿cómo se explica usted esto de que se le entrega a un señor un trabajo que es muy serio, en el sentido de que se necesita conocimiento, se necesita equipos específicos para ese tipo de trabajo, aparte del tema económico, y se lo entrega allá y luego piden ayuda al Colegio de Ingenieros del Ejército? Me parece absurdo. Cuénteme. Sí, son cosas que no se entienden, ¿no? Y para toda la ciudadanía, a veces como administradores, como gerentes de territorio, las autoridades creen que la gente, porque es campesina, no se da cuenta. Por favor, toda la gente se da cuenta de lo que está ocurriendo en el kilómetro 83. Cómo se maneja, qué tipo de personas, qué tipo de empresa, qué tipo de técnicos están ahí. Es algo tan claro, ¿no? Todo el mundo se da cuenta de eso. Pero lo penoso, mi estimado Patricio, es que cosas que tenían que haberse hecho de manera más efectiva y con mayor premura en el tiempo, ha afectado directamente lo que les decía hace un momento. Hay 350 familias aproximadamente que viven directamente en la casco urbano de Ayuriquín, ¿sí? Directamente de la comercialización de dulces, de los dulces clásicos de Ayuriquín. Y de esas 350 familias, alrededor del 70% son madres de familias solteras, que son papá y mamá. Es decir, que el ingreso familiar directo es de esa actividad. Estas personas están sin ingreso. No tienen ingreso alguno ahora. Dependen 100% de esa actividad. Primero. Y segundo, el capital, el pequeño capital que tienen, incluso capitales que son a créditos chulqueros, el capital que tienen invertido, el patrimonio familiar que tienen invertido en los dulces, se echan a perder en menos de 15 días. Es decir, que los dulces que tienen embodegados ahora no se puede vender, se están dañando y todo el capital se pierde, claro, se perjudica, se daña. Así es. Entonces, mire, es una perjudicación directa a estas familias y también es penoso que líderes, autoridades que deben tratar de mitigar esto, en las mismas socializaciones se debe pedir que la prefectura también mire este lado humano. Perfecto, vamos a parar 15 días, pero intentemos hacer una feria, no sé, una feria solidaria en el Parque de la Juventud, en el Parque Gelenquenca, no sé, en algún lado, como se han hecho en otras oportunidades que se ha parado la vía por otros temas, siempre ocurre esto y tiene que haber
tiene que haber previstos planes o contingentes que mitigue esto. Usted le pregunten a Yuriquín cómo le va, cómo está comiendo 2 veces al día, no sé, y es una forma de exagerar tal vez, pero ocurre esto. La gente en Ayuriquín, las personas, las familias, las centenas de familias que viven indirectamente de esto, no tienen dinero, y peor, el pequeño capital que tienen invertido en los dulces se está echando a perder. Hay muchos negocios, entiendo yo, en el transcurso de toda la vía hasta llegar a Quito, a Loa, que yo estuve recién el día lunes, regresé de Quito y realmente los negocios están muertos prácticamente. Y yo digo, esa gente, ¿cómo soluciona? ¿Cómo logra salir adelante si después de eso, yo estoy 100% seguro de que a lo mejor el municipio o la prefectura le caerá con impuestos, con tasas de toda índole, directo, para cobrar y para ponerse, digamos, al día en las cobranzas? Porque ellos sí, claro, al fin de mes tienen que cobrar su cheque, pero la gente que produce y la que paga impuestos y todas estas cosas, tiene que sufrir estas consecuencias de la ineptitud y la indolencia de las autoridades para luego, digamos, terminar uno tratando de sobrevivir. Porque eso es el problema, básicamente. Dígame usted, amigo Leonardo, cuénteme, ¿cómo es el tema de los grupos y de los sectores, tanto agrícolas como de transporte de la zona? ¿Cómo se manejan en este momento? ¿Cuáles más o menos considera usted que son las pérdidas que están sufriendo esta gente? Mi compañero Freddy, que antes se dio la palabra, más o menos, que tenemos un promedio de unas 350 familias que viven del mercado informal y formal en la parroquia Yuriquín, de lo cual, si uno tiene un cálculo estimado, que son un promedio de unos $20,000 diarios que genera. Estamos hablando de $20,000 por más de 12 días, es una pérdida terrible. De eso más entendamos que hay productores de leche, hay diferentes tipos de productos que están echando a perder. Entonces a Yuriquín hablar así de una forma así ya como que lo ven que es algo como que eventual o pasajero, no. Mi antecesor Freddy dijo, vamos, en Yuriquín, lo que pasa en Yuriquín es grave, porque no es que sucederá de aquí a unos 3, 4, 5 años. Los eventos de esos negativos están pasando ya a corto tiempo. Y los trabajos, como está regresando al tema del talud, y esos trabajos no brindan garantías. ¿Qué tal si el contratista de aquí dice en unos 15 días o 3 semanas, o a lo mucho, pongámosle en un mes, dice que se cierra otra vez unos 15 días la vía? Y tenga la seguridad que eso no creo pasar. Que sea tantos días, pero que se van a cerrar en cualquier momento. Porque entiendo que se va a habilitar ahorita apenas una vía, o sea, ni siquiera queda bien el tema. O sea, este es un proceso a largo plazo y lógicamente tendremos nosotros que esperar porque lógicamente contrataron tal vez con una empresa que no ofrecía las garantías de cumplimiento sobre el tema de la obra. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, de experiencia, qué sé yo. Pero el tema es que a mí me parece absurdo 6 meses. Luego de que primero en el tema cuando se cayó el puente se le sugirió a la prefectura que por qué no afirman el talud que está ahí, ¿no? Que se necesitaba, primero que había que hacer en verano y segundo que había que hacer estudios. Le digo, pero si los derrumbos vienen desde hace 3, 4 años, entonces usted ya tenía que tener los estudios. Pero bueno, es que hablar con esa gente es una cosa realmente de locos, porque no logran entender, o si te entienden, normalmente el que está hablando te dice sí, te defiende y tal, pero el de lado dice sí, así es. O sea, estos manes se manejan de esa forma, ¿no es cierto? Y eso lo he experimentado porque nosotros hemos ido allá varias veces por el tema. Entonces yo quiero preguntarle a mi estimado amigo el doctor Emanuel Narváez, ¿qué se puede hacer como estos casos que acaba de suceder y que acaba de describir aquí el compañero Freddy, que dice que, por ejemplo, una feria o una especie de bono o una especie de reconocimiento económico a ciertos sectores, ¿se puede obligarle a la prefectura a que haga eso a través de alguna acción, qué sé yo, de alguna índole? Abogado, por favor, buenas tardes. Bueno, la parte social sí, la parte social puede ser considerada porque es de ayudar a los emprendimientos.
pero ya la parte legal depende de quienes presenten las respectivas denuncias en contra, en este caso, pues de la prefectura en las instancias que corresponden. Pero el tema sería pues conseguir que haya algún tipo de, porque decíamos, vamos a hacer una demanda o una denuncia, sin embargo no nos sirve de mucho porque la gente igual sigue padeciendo la necesidad de generar los negocios. Entonces, por lo tanto, es importante que se haga algún tipo de actividad social, que me parece interesante lo que manifiesta el tema de la eh, feria. También podría ser que durante un tiempo el peaje no se cobre a las personas que están trabajando, que viven en Yuriquí o sus alrededores. Puede ser una opción. Una vez que esté superado ese problema, con el fin de en algo que se recuperen económicamente, porque la parte social ya no depende de lo legal, la parte social depende del Ministerio de Bienestar, de la misma prefectura, para poder lograr un mejoramiento y una actividad mucho mejor de la que ya la tenían, o por lo menos que se iguale a la que ya tenían, que eso es lo ideal, ya que la situación económica en general está muy crítica. Deberían utilizar ciertos mecanismos, como digo, por parte de las instituciones sociales para que se realicen estas mejoras o estos emprendimientos, perdón. Ese sería, porque la parte legal está ahí, se puede poner todas las acciones legales que correspondan, pero no se va a poder avanzar eso en cuanto se refiere a la recuperación económica. Eso es lo importante. Así a menos, es. Así menos es. que se establezca después una indemnización que cuándo se cobrará. ¿Cuándo se cobrará? Ya. Mira, perdón, otra preguntita que quería hacerle, abogado. El tema es que en este momento se supone que vamos a empezar la obra entiendo, la empresa que ganó en primera instancia, ¿no es cierto? Ya, la pregunta es, ¿hay alguna manera, alguna forma de retirar la competencia a la prefectura para que sea el Ministerio de Obras Públicas el que realmente asuma la responsabilidad que le corresponde por ser una troncal nacional y que se supone, de acuerdo a la ley, es responsabilidad de ellos? Pregunto. Sí, definitivamente hay elementos que están en el contrato en el cual establecen las formas en las cuales se determina la concesión, que ha sido muy diferida por parte de los diferentes gobiernos, porque en realidad han sido muy permisivos, ya han manejado eso. En la numeral quinto, 3.7, quinto habla de la terminación del convenio, es decir, 5.1 por incumplimiento del convenio. Esa es la parte que, o por mutuo acuerdo con las partes, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas, económicas, o causa de fuerza mayor o caso fortuito, no fue posible o conveniente para los intereses de las partes ejecutar total o parcialmente las obligaciones del convenio. Eso, por ejemplo, es fundamental para que el Consejo Provincial decida terminar el contrato de concesión, porque está descuidando, como dije hace un momento, las labores que son fundamentales y que están establecidas pues, en el artículo 41 del COTAD, y que deben estar enlistadas, pues, donde habla de desarrollo de emprendimientos, donde existe atención a los grupos prioritarios, diferentes programas, desarrollo agropecuario. Entonces, este tipo de valores que el Consejo Provincial tiene dentro de su presupuesto, está designando para un hecho que es lo único que ha causado el problema. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que existen soluciones. Todo está en manos
como digo, primero, de un asambleísta que es el representante, que ojalá no se cumpla lo que escucho por parte de tu parte en el sentido de las partes interesadas. Y segundo, que se establezcan pues ya los procesos de reversión de la contratación o del convenio para que se pueda avanzar en la construcción de la ampliación. Entonces, definitivamente, creo que debe ser por todo se ha presentado, incluso en la Corte Constitucional, se ha presentado pedidos de cumplimiento, no ser efectivizado, no ser efectivizado. Ya, como dije hace un momento, está eso definido, sin embargo, hasta ahora no se hace la devolución. Y el Consejo Provincial no tiene, o tiene el dinero para hacer una ampliación y le falta el dinero para poder hacer el completo programa de ampliar las variantes, sobre todo la que es Puntinalán. Así es mi estimado doctor. Ingeniero Freddy, una consulta. Dado que, de acuerdo a la experiencia que tenemos, esperar resultados positivos de las autoridades, ya sea que reconozcan pérdidas, ya sea que estén dispuestos a trabajar de manera acelerada para salvar una economía como la que es tan importante para ciertos sectores. La pregunta es, ¿no cree que nos hace falta más bien una especie de organización ciudadana civil donde podamos presionar a las autoridades para que cumplan con su responsabilidad? Y en muchos casos inclusive de carácter humano, porque a veces se encubren con el tema de que la ley, que no hay fondos, que ni sé qué, y no son capaces de hacer gestión. Entonces yo le pregunto, ¿no cree que nosotros también en alguna medida fallamos cuando permitimos que sucedan estas cosas? Definitivo. La culpa no es solamente de los elegidos, sino de los que elegimos. De los que elegimos, y básicamente dejamos que vivan en un paraíso, ¿no? Un paraíso político. En todo caso, hay temor tal vez. Sí, temor, comodidad, no salir de nuestra zona de confort. La gente no, lamentablemente ciudadano, resignados ya quiere perder que por siempre. Un poco más le den limpiando el gobierno el patio. Sí. Y eso ha hecho que caigamos en una comodidad terrible, comodidad social. Eso debe cambiar. Sin embargo, sí queríamos comentar que en esta ampliación que va a haber, en estas variantes que va a haber en la parroquia Ayuriquín hará, estoy seguro, va a ser un pronunciamiento formal, organizado, para que se tome inversión mitigante para el tema de las variantes. Porque si ahora tenemos 15 días que no tenemos comercio, y si hay una variante y es para largo plazo, Ayuriquín se va a desangrar económicamente total, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta directamente en los proyectos, y Ayuriquín tiene que hacerse escuchar de manera correcta, efectiva, parte de su ciudadanía, las propuestas que puedan haber para mitigar este tema. Me refiero precisamente al tema comercio. Si nos ponen una variante en Ayuriquín, el comercio en casco urbano va a bajarse a más del 50%, mucho más. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para bajar? Esto ocurre en muchas ciudades, en algunos ejemplos que ha habido a nivel nacional, cuando hay un bypass del pueblo que fue rodeado por esta vía perimetral, económicamente se baja totalmente. Este pronunciamiento de la parroquia Ayuriquín se hará como se debe hacer formalmente, en reuniones y en propuestas firmes, pero tiene que contemplarse en los presupuestos que se van a realizar las obras. Tiene que contemplarse los fondos de mitigación o los fondos de compensación. Tiene que haber, como en todo contrato racional, debe haber, pero Ayuriquín tiene que hacerse escuchar. Una pregunta, ¿están trabajando en conjunto con Tandapi, por ejemplo? Porque yo digo, la unión hace la fuerza, es un lema. Es muy escueto, sí, hay reuniones, conversaciones, pero todavía no es como debe ser, bien formal,
bien estructurado, sí, para que haya fuerza. Las dos parroquias tenemos que unir opiniones, unir fuerzas. Un liderazgo fuerte. Exactamente, si de lo contrario hay un paraíso político y las autoridades no Así pasa es. nada. Mi estimado amigo Aldilema, cuénteme, ¿cree usted que se puede conseguir la unidad de todas las personas y de todo el sector para poder exigir, digamos, tanto a las autoridades competentes como a la ciudadanía en general a que participe y a que sean responsables en el trabajo de que cada uno le corresponde? Ante la realidad que se está viviendo en la actualidad, sí, las personas están llegando a coger un poco de conciencia y sí están ya levantando la voz de protesta como uno mismo. Ha sido total y visible y por eso quizás nos ha hecho presente en lugares como estos, los espacios que nos brindan ahora como medios de comunicación para darse cuenta. Entonces eso nos ha animado para que no seamos total y visibles y podamos hacernos visibles, más quizás con no mucho conocimiento, pero seguir en algo, poder ya seguir alentando al demás de población, que ya es momento de poder decir, hey, aquí estamos, esto está pasando en nuestro pueblo. Sí, habemos personas que podemos opinar, podemos sugerir. En mi parroquia, vivimos en una parroquia, es como se podría decir, vivimos en una mina de oro. Tenemos mucho potencial, pero no hay, porque la pasividad de la misma población, la pasividad ha hecho que le pase factura en estos momentos. En estos momentos la pasividad le está pasando factura. Como dice el compañero, es penoso escuchar la palabra de que se desangre económicamente, pero es una cruda realidad que se vive. Se va viviendo desde el año 2016 en adelante. Hemos tenido en escala de una menor que otra problemas económicos de afectaciones a la parroquia. Un amigo un día nos dijo, un amigo vino a ser un poco quizás casi grosero con nosotros, dijo, ustedes son un pueblo de mendigos. ¿Hay algún tipo de casos como estos? Pasan a ser un pueblo de mendigos. Tienen minería, tienen ganadería, tienen cuánta productividad, pero son un pueblo de mendigos porque son 100% dependientes de la vida. Pues también tienen que venir autoridades y la ciudadanía también exponer necesidades, exponer también propuestas para que las autoridades también se escuchen y tengan la audacia de decir que la gente también opina, porque a veces sinceramente los políticos, como dicen, la pasividad, y los políticos viven en su paraíso, ellos hacen como que todo bien, porque si llega una autoridad de alto nivel jerárquico, como una prefectura, una alcaldía, y se pegan un discurso y toda la población solamente lo que hacen es aplaudir, entonces se viene trayendo la impresión de que todo está bien. Correcto. Estimado Emanuel, sus últimas palabras, por favor, en relación a la situación que estamos viviendo con la vía Loa-Santo Domingo, el sector del kilómetro 83. ¿Qué futuro nos espera? Bueno, el futuro no es muy bueno en la medida en que no se hagan cosas como las que se están haciendo, es decir, levantando la protesta. Como les decía uno de los contertulios, hay que tener una participación mucho más activa de parte de la población, porque son los más afectados, exigiendo pues el cumplimiento no solo del contrato, sino de que sean contratos adecuados, los contratos que estén dentro del marco técnico que se requiere. Es importante hacer eso y también exigir en forma constante a los asambleístas para que a través de la fiscalización se lleve adelante. Y el proceso final pues es seguir insistiendo sobre algo que entiendo hasta el ministro está de acuerdo, que es el hecho de la reversión de la competencia de la carretera, que va a ser la única solución para que se mejore esta situación. Porque sí da sana envidia ver las carreteras de la sierra que están con concesión, pero son perfectas, están muy bien. Posiblemente también la parte del terreno es mucho más fácil manejarse en el plano que en la cordillera, pero trabajan muy bien, ellos tienen un mantenimiento constante de la carretera, y nosotros sí sana envidia de que acá es lleno de huecos y con dificultades, y cada vez que tenemos un feriado es una cosa impresionante que no se puede circular, en fin. Entonces, son elementos que hay que seguir insistiendo, pero creo que el tema popular es fundamental.
Así es, así es. Tendría que estar ahí. En conclusión, estimados amigos, hay una negligencia total, una ineptitud, una indolencia y una total irresponsabilidad. Creemos y esperamos que el Ministerio de Obras Públicas asuma definitivamente la responsabilidad sobre la ampliación de la vía Loax-Santo Domingo. Es la única esperanza que nos queda. Realmente la prefectura, por favor, no podemos confiarle nada, porque realmente no se manejan de manera técnica, tampoco de manera responsable ni humana. Yo creo que lo hemos dejado nosotros crecer demasiado, le hemos permitido demasiadas cosas, y yo creo que ese es el error de nosotros como ciudadanos. Yo les agradezco mucho la presencia de ustedes, han sido muy ilustrativa, y espero que las cosas mejoren, pues, ¿no? Porque no podemos esperar y ya hemos estado tan abajo que ahora nos toca solo levantarnos. Un gusto y muchas gracias con todos. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales.